¿Pasó? Ahora sí. Para mate. Listo, ahí largamos la transmisión. Bien. No sé, Adrián, son y 6 minutos. Si esperamos 3, 4 minutos más o si quieres ir presentando. Esperamos unos minutos más a ver si hay más gente que quiere entrar. Era un día medio complicado hoy porque había algunas actividades. Recién nosotros llegamos medio corriendo de la actividad por lo de Facundo, por los 3 meses de desaparición de Facundo, y había una actividad sobre el tema justicia, que creo que también. Hay un festival también sobre el tema de Facundo virtual. O sea, hay un montón de actividades, andamos medio complicadito. Así que por ahí sobre el pucho va a llegar gente. Me parece que la conferencia de Zaffaroni. O la reforma judicial. Era un ciclo que estaba planeado desde antes, pero capaz que lo toma también, no sé. Y hay un Zoom también que organizó Macri, el compromiso con mi pueblo, desde París transmite. ¿Ya llegó? Y no sé, desde el avión lo hace. Desde el avión. A lo creo que que es la el tecnología. compromiso con mi pueblo siempre junto a ustedes. Un servicio de Air France. No sé si para en París, ¿eh? Hace escala, parece. Creo que tiene que hacer 14 días en París, lo que decían hoy, porque viste que es como lo de Paraguay, no se sabe nada. Pero decían que tenía que estar los 14 días ahí, pero no recluido, sino que podía circular libremente, y después ir a Zurich. Ah, mira. Sí. Él tiene reunión de... Mauricio, No, ¿escuchás aparentemente ahora? se queda. Es incomprobable, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si no termina diciéndote nada, nunca termina. ¿La excusa era reunión de FIFA o no? Sí, pero en Paraguay también, ¿viste? ¿Qué sabe? No, dicen que va a hacerse cargo de su puesto En FIFA. Claro, en FIFA. Entonces Claro. iría a quedarse. No es una reunión y vuelve. ¿Ah? ¿Hay convenio de extradición con Suiza? No. Con Suiza no. Mirá vos, Aparentemente no. qué casualidad. Parece que Suiza no tiene ley de extradición. Y no es de extrañar, digamos, con todos los secretos bancarios y... O sea, Francia y Suiza. Ninguno de los dos. Francia sí. Francia sí. Ah, Suiza no. Ujú. Bueno, Bueno, Ahora todas las cosas que debe tener en el teléfono del secretario, ¿no? Si tuvo que salir así corriendo. debe estar complicado. Bueno, a sus órdenes. Bueno, ¿arrancamos? Cuando sí, quieran. llamo al micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el 9º encuentro del ciclo de charlas de Nuevos Vientos.
y es un gusto para nosotros poder charlar hoy sobre dos temas, en realidad, que no son parte de la agenda pública, y mucho menos de los grandes titulares de los medios. Estos dos temas son soberanía energética y fracking. Dos temas que debería ser más accesible al conocimiento público, pero que no lo es. Por eso nos pareció interesante poder presentar en este ciclo de charlas este tema y tratar de desarrollarlo para tener un poco más de información y poder debatir desde el conocimiento o desde las dudas sobre los proyectos energéticos para el presente y para el futuro del país. Entendemos todos y todas que la energía es un derecho. Y si partimos desde esa base, debemos contemplar el acceso a la energía para toda la población, pero de forma sustentable. Con la forma que menos impacte en las zonas de sacrificio, como se las llama habitualmente, los lugares donde se extrae petróleo, gas y demás productos para producir energía. Por eso entendemos que este debate es importante y que este tema que nos trae Observatorio Petrolero Sur es un tema para iniciar una charla y un debate posterior para ver qué hacemos con la energía en la Argentina. Observatorio Petrolero Sur es una organización que se formó en 2008 y actualmente tiene grupos de trabajo permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Neuquén y Río Negro. El desafío principal es lograr que la producción y consumo de energía se haga de forma justa, democrática, saludable y sustentable. A tal fin se sirven de herramientas como la comunicación, formación, investigación e incidencia en políticas públicas en función de la articulación y creación de movimiento social. Para iniciar la charla, va a haber 3 exposiciones de 3 integrantes del observatorio. La primera charla va a ser a cargo de Martín Álvarez, a quien le damos la palabra. Martín, adelante, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es sumamente importante poder estar charlando con activistas, con gente preocupada por el tema energético en Bahía Blanca, un lugar que tiene una posición estratégica para lo que ha sido este desarrollo no convencional en Argentina, sobre todo el tema de Vaca Muerta. Entonces, estuvimos pensando un poco de cómo llevar adelante la charla, y vamos a trabajar en base a algunos ejes. Nos parecía interesante poder analizar un poco el contexto internacional. Como ustedes saben, los hidrocarburos son un commodity, y en esa materia de commodity es el mercado internacional el que va marcando toda la estrategia y el desarrollo que tienen la explotación de la industria fósil, y en este caso vamos a hacer bastante eje en lo no convencional. Eso por un lado. Por el otro, vamos a estar hablando un poco de lo que es Vaca Muerta, qué es el contexto de Vaca Muerta, cómo entendemos a Vaca Muerta y qué implica este megaproyecto. Eso va a estar a cargo de Fernando Cabrera. Y por último, Hernán Escandizo nos va a entrar un poco en el papel y este rol estratégico que juega Bahía Blanca. Así que esos son los 3 momentos que vamos a tener en esta charla. Y bueno, comenzamos, si quieren, por el contexto internacional, y al finalizar los 3 seguramente ahí
Adrián o Ricardo nos van a ir avisando el tema de dejar un espacio para las preguntas, las consultas, para que podamos ir interactuando un poco más. Bueno, el contexto internacional. ¿Cómo está hoy el tema del desarrollo del mundo fósil a nivel global? Nosotros teníamos, o por lo menos preparé la charla en tres momentos o tres características principales que tiene este contexto, y uno tiene que ver con una crisis de sobreproducción, es decir, hay mucho hidrocarburo y se está explotando mucho hidrocarburo a nivel global. Eso ahora vamos a entrar, pero por otro lado, un segundo eje que es una crisis financiera, principalmente esta crisis financiera impactando dentro de lo que es este nuevo actor global destacado que es Estados Unidos con los no convencionales. Una crisis que tiene un impacto sumamente fuerte. Y por último, lo que tiene que ver con la pandemia y con la caída de la demanda energética y la parálisis de la economía. Entonces, esos son un poco los tres grandes características que tiene esta coyuntura, digamos, o esta situación de coyuntura a nivel global. La sobreproducción. Desde al principio de 2000 más o menos, Estados Unidos comienza a desarrollar una técnica cuestionada, controvertida por un montón de aspectos, que se llama fracking, que es fractura hidráulica, la traducción. Fracking incluso es una denominación que parte de la crítica del movimiento socioambiental norteamericano, pero muchos lo conocen a nivel global así, como fracking y no como fractura hidráulica. En el sentido, lo que hace Estados Unidos a comenzar a explotar reservas no convencionales, que eran reservas donde se encontraba el hidrocarburo alojado, pero que eran de difícil acceso, ya sea en roca madre o en arenas compactas, que son formaciones geológicas que con este método de la fractura hidráulica se tornaron explotables. Entonces, en ese sentido, lo que vino a hacer Estados Unidos es a revertir una fuerte dependencia de hidrocarburos que tenía, llegando prácticamente al autoabastecimiento y comenzando con un plan muy agresivo de dos vías. Por un lado, una vía exportadora, comenzarse a ser un actor importante a nivel global, sobre todo en materia de gas. Entonces muchos puertos de GNL comenzaron a abrirse en Estados Unidos, quedaron varios puertos más ahora como proyecto, y lo otro tiene que ver el tema de la proceso de industrialización. Con petroquímicas, ya sea para polímeros, ya sea para el desarrollo de una industria agresiva, desarrollo de una industria plástica, sobre todo en toda una línea que es la cuenca de Ohio, donde se fueron instalando y que hoy también están sufriendo una crisis bastante grande. Entonces, ahí ya tenemos a Estados Unidos ingresando a nivel mundial como un actor. Este ingreso genera también un proceso de desestabilización del sector, que venía bastante regulado a partir de un organismo que se había creado en posguerra, que se llama OPEP, que es justamente la organización de países productores y exportadores de hidrocarburos. Esta OPEP, que estaba regulando los precios manejando la oferta y la demanda, ajustando, digamos, la oferta a la demanda existente, Estados Unidos no ingresa a ese espacio, en principio no ingresa por considerar que es muy, digamos, es una colusión, es acordar precios, y Estados Unidos tiene como matriz ideológica el libre mercado.
Entonces jamás ellos como Estado ingresarían a ningún proceso de articulación. Esas eran las posiciones hasta este año. Eso en 2016, ya con Estados Unidos, con una posición muy dominante, digamos, muy importante dentro del mercado, la crisis comienza de sobreproducción comienza a darse y comienzan a tener que hacer mayores recortes de producción. Tanto OPEP y la OPEP misma tuvo que convocar a otros nuevos actores a nivel global, como todo lo que es la explotación petrolera en el Mar del Norte. Entonces ahí entra lo que se denomina y se conoce como OPEP+. Esa OPEP+ es Noruega, Rusia, comienzan nuevos actores a incorporarse para ver cómo se puede estabilizar el sector. Pero ante cada recorte que OPEP+ generaba, Estados Unidos, Canadá y Brasil principalmente inyectaban al mercado. Entonces llegó un momento en que este año, a principio de año, Rusia y Arabia Saudita no entraron en acuerdos con los recortes, producto de todos estos marcos de tensiones, marcos de alianzas políticas, todos sabemos el acuerdo entre Arabia y Estados Unidos. Entonces, bueno, todo ese marco de tensión hizo que se desplome prácticamente la actividad, en principio no lleguen a acuerdo de recorte y por lo tanto comience a desplomarse la actividad a nivel de precio. Nosotros tenemos dos tipos de cotizaciones que generalmente son las que se tienen como marco de referencia. Por un lado, el BTI, que es el barril texano, y por el otro el Brent, que es el que toma Argentina. El barril texano, con todo este proceso, comenzó, digamos, el precio comenzó a venirse en caída, de $67 pasó a estar alrededor de los 30, y con eso, digamos, y ya la pandemia desarrollándose, o sea, una caída de la demanda importante, y no teniendo recorte en la oferta, hizo que el precio del barril texano comience digamos, a tener una caída estrepitosa por la acumulación de sobrestock, principalmente. Y eso se llevó a que los contratos futuros tengan en cotización menos $38 en el día, en uno de los días, y que fue la caída histórica de la cotización del crudo y de un commodity a nivel mundial. Entonces, estamos en esta situación ya donde Estados Unidos estaba pagando un costo muy caro y tuvo que condicionar o tratar de gestionar a través de un bloque el ingreso a estos bloques existentes ya, que habíamos dicho, la OPEP más los más, y poder llegar a un acuerdo, y ahí ingresa G20, que incluso estuvo Argentina en esa misma reunión, estuvo el ministro Culfas, y llegaron a un acuerdo de precios. Con ese acuerdo de precios, nuevamente comenzó a recuperarse un poco. O sea que comenzamos a ver que este año se está dando una reestructuración dentro de la geopolítica mundial del mundo fósil. Por otro lado, y voy a ver cómo hacerlo, tratar de sintetizar un poco más, hay una crisis financiera en Estados Unidos sumamente importante dentro de la industria no convencional. Eso hace que las deudas acumuladas por las principales empresas sean tan grandes que Wall Street comenzó a retirar apoyo y los principales bancos están retirando apoyo. Entonces, no han podido reestructurar las deudas y muchas han comenzado a quebrar. Si tomamos el último periodo, llevamos alrededor de 200 empresas que quebraron dentro del sector, donde comenzaron a hacer de manera gradual. Primero fueron las chiquitas, después las medianas, y ahora últimamente estamos ante quiebres sumamente importantes. Hace muy poquito quebró la segunda productora más importante de Estados Unidos dentro de la ley de quiebra, y ellos tienen en cantidad de acres concesionados
alrededor del equivalente a 2 vacas muertas, o sea, 60.000 kilómetros cuadrados. Es una de las empresas importantes y ingresó a la ley de quiebra. Esto generó un mundo de despidos. Dentro del proceso se llevan más de 100.000 despidos en la industria, digamos, 100.000 obreros en la industria, y ha generado también todo un debate. Por un lado, un rescate por parte de la Reserva Federal a las compañías, por el otro, el tema de estrategias de lo que llaman las grandes empresas o la Big Oil, como le dicen allá, donde han hecho una reestructuración de la deuda, con esa reestructuración de deuda y toma de nueva deuda, han distribuido entre los accionistas, después de 5 años consecutivos de no distribución entre accionistas, y han permitido que con eso posicionarse nuevamente dentro del mercado y comenzar a hacer compra de empresas más chicas. Entonces, Chevron, Exxon, digamos, las grandes compañías están comprando a estas empresas que están al borde de la quiebra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del fracking en Estados Unidos está en una crisis sumamente importante, y todo esto es solamente en la parte de la producción. Si nosotros analizamos la situación del transporte, nos encontramos que es mucho más complicado todavía. Ya tenés 3 grandes ductos bloqueados. Uno era un arenoducto para la arena de fracking, los otros eran 2 ductos muy importantes, y además comenzás a tener también todo un proceso de conflicto muy grande, porque muchos de los traslados se hacen por vía férrea. Entonces, en esas vías férreas hay muchas denuncias y resistencias, porque lo que se está acumulando, tanto en GNL como en crudo, es bastante grande. Y esta parte que creo que a Bahía le puede interesar, es la crisis que está viviendo el sector petroquímico y el sector, digamos, que tiene doble juego dentro de toda esta cadena. Por un lado, el de producir y agregar valor a ese recurso que se saca, pero por el otro, también oficiar de transporte y traslado de insumos. Entonces, en ese sentido, todo esto está paralizado, esto genera un montón, digamos, está paralizado. Ha sido muy golpeado, ha tenido un proceso de paralización, y el recupero de todo esto es muy lento. Ha comenzado a recuperarse, pero es muy lento. Y eso genera, digamos, estar atado a una economía en clave de esa manera, genera que tengas despidos y crisis económica en ese sector también. Y por último, ya para cerrar, la caída histórica de lo que es el desarrollo de la pandemia y la caída de la demanda, ¿no? Estamos viviendo una parálisis a nivel global muy importante, donde algunas economías que estaban atadas con estos procesos, por ejemplo, en el caso norteamericano, que el sector energético estaba ocupando un lugar sumamente importante, la caída, hoy el Financial Times anunció que están analizando que puede llegar a ser un 33% del PBI del Estado. O sea, algo muy superior a lo que está ocurriendo con el resto de los países. Y a su vez, si uno analiza cómo esa demanda está llevando procesos de recuperaciones muy lentos en algunos países, principalmente los asiáticos, que son quienes demandan bastante energía, nos damos cuenta que esto va a ir para largo, y hay que ver cómo se va a reestructurar todo esto, dejando en claro que por ahora la salida a todas estas combinaciones de crisis van a ser con rescate de parte del Estado, va a ser con una contracción por parte del sector,
y tratar de esa posición muy agresiva en materia exportadora pase a ser lentamente solamente saldos y volver a priorizar el mercado interno. Creo que un poco por ahí es por donde va pasando. Me parece ahora, si quieren, dejamos lugar a Fernando para que comience un poco a charlar y contarnos cómo es o cómo estamos viendo este megaproyecto. No se te escucha, Adrián, no sé si quieres hablar. Bueno, dale, sigo yo entonces. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi idea, o lo que habíamos charlado, era que yo me metiera más directamente con Vaca Muerta, después de este panorama un tanto abrumador por ahí de datos y de circunstancias de lo que viene pasando en los últimos año y medio, pero sobre todo últimos 4 meses a nivel global en términos de hidrocarburos. Sobre todo Estados Unidos, que es el país, digamos, en el que Argentina se espejó desde que empezó a pensarse Vaca Muerta, empezó a pensarse los hidrocarburos como el país donde ha desarrollado esa técnica, y bueno, el país que hoy tiene una crisis sobre esas circunstancias. Entonces nos parece que es interesante mirar eso para pensar el proyecto argentino. En principio, quería contarles la idea era conversar sobre 3 puntos. El tercero lo acabo de dejar de lado, así que van a ser 2 nomás, pero era básicamente un primer pantallazo de qué pensamos cuando pensamos Vaca Muerta. Si alguna estuvo en algunas intervenciones anteriores del Sur, posiblemente sea repetitivo, pero nos parece importante dar cuenta de nuestra mirada, que no es necesariamente la mirada, o que es una mirada particular, en términos de qué decimos, qué se dice cuando decimos Vaca Muerta, y en un segundo momento plantear el fracking, la explotación de Vaca Muerta como una energía extrema, y ver algunas de las dificultades que entendemos tiene en términos de las expectativas gubernamentales o oficiales para su desarrollo previo a la pandemia, y que por ahí, perdón, con la pandemia por este contexto internacional se profundizan. Entonces quería compartirles un par de imágenes. Me han hecho algo de bullying por usar PowerPoint, pero me parece que sirve para poder, a ver, para ilustrar mejor de qué estamos hablando. Si no llega a haber un inconveniente, me dicen, pero creo que se ve bien, ¿no? En ese mapa lo que podemos ver es lo que nosotros entendemos que es Vaca Muerta. La idea esta del megaproyecto, que como dice el título de la infografía, habla de algo mucho más amplio territorialmente que la mera superficie donde se ubica la formación. Ahí en la zona de Neuquén, en el sur de Mendoza, podemos ver una zona un poco más coloreada, más oscura, que es lo que sería la formación Vaca Muerta, el sustrato de la tierra que tiene ese nombre. Sin embargo, nosotros entendemos que Vaca Muerta, más allá de esa formación, o el megaproyecto Vaca Muerta, implica otras formaciones también de hidrocarburos no convencionales, donde se hace fracking y demás, que medio que la fama o la posibilidad, la riqueza de Vaca Muerta las convierte en viables de explotación, y además de otra formación en el subsuelo, toda una red de relaciones físicas, políticas, que construye a un espacio que ocupa media Argentina, y lo vincula por lo menos con Chile, pero sin lugar a dudas con lugares donde se importa, la perspectiva de exportación, digo, no solo interno a Argentina, ni hablar que la lógica empresaria está muy vinculada con empresas, digamos, cuya casa matriz está en otro lugar del mundo, y con empresas muchas veces ubicadas en paraísos fiscales también. Pero en este megaproyecto, esta idea de megaproyecto, hay un eje que es central. Como podrán ver ahí, la vinculación Neuquén-Bahía Blanca es el nodo constitutivo más fuerte de esta posibilidad de explotación. Si no estarían todos esos ductos, la explotación de Vaca Muerta no podría salir, digamos. Y hay entonces una relación directa, que pese a los 700 kilómetros, 800, no sé bien cuál es la distancia de Neuquén-Bahía Blanca, pero toda esa distancia habla de una vinculación bastante
importante, necesaria. 520 kilómetros. ¿520? Sí. Mira, bueno, más cerca, 520 kilómetros. Esa relación está dada por trenes, ductos y rutas, fundamentalmente. Solo para pasar a lo que viene después, hacia el norte podemos ver Entre Ríos. Hoy me preguntaban en la radio ahí de Bahía, y sí, ahí viene generalmente la arena que se está usando, que es mucha, y vamos a contabilizar un poco eso. Y hubo un proyecto importante sobre el cierre de la gestión, de la segunda gestión de Cristina Kirchner, de traerla desde Chubut, que eso, si bien se está, no sé si hoy, pero durante un tiempo se llevó arena desde Chubut hacia Neuquén. Al poco tiempo eso quedó medio en la nada. Se habló incluso con China de armar una empresa, una vía férrea, que finalmente no se avanzó, pero bueno, mientras se utilizó, se transportó en camiones. ¿Por qué es importante, digo, por qué es importante la arena? Que es algo que se ha hablado menos. Es por las dimensiones. Y acá ya nos metemos en el segundo, o empezamos a describir el segundo punto, que tiene que ver el fracking como energía extrema, ya que la necesidad de cada pozo de arena y agua es cuantiosa. Yo acá tengo los números y lo voy a decir despacito para que lo escuchemos todos, pero en Fortín de Piedra, que fue el yacimiento estrella de gas del macrismo, que explota la empresa Tecpetro, la petrolera de Techín, que realmente a nivel de extracción fue exitoso, hipersubsidiado, pero logró generar muchísimo gas. Un pozo promedio, pensemos que estamos hablando de perforar hacia el subsuelo unos 3-4 kilómetros y horizontalmente otros 3-4 kilómetros, o sea, entre 6 y casi 8 kilómetros de distancia desde la boca del pozo hacia donde termina el pozo. En la rama horizontal se realizan distintas fracturas. Se llegó a fracturar 60 veces, se dividió ese pozo en 60 etapas y se hicieron 60 procesos de fractura. Para todos esos procesos de fractura se usa agua. ¿Cuánto se usó en este pozo particular? 96 millones, un poco más de 96 millones de litros de agua, 13.000 toneladas de arena, lo que equivale a 3.800 camiones de agua y casi 500 camiones de arena. Esto es para un pozo importante, hay otros que utilizan menos, en ese área no, pero bueno, hay otros pozos, pero digo, repito, 3.865 camiones de arena, de agua, casi 500, 496 camiones de arena. Es lo que le meten al pozo para generar la fractura, para romper esa roca, para que quede abierta y para que el ruido, para que el hidrocarburo salga. Estamos hablando de unas dimensiones donde entonces el transporte de la arena se convierte, que hay que traerla de tan lejos, se convierte en un gasto muy importante del precio de cada pozo. Esto, digamos, como las dimensiones hablan de, bueno, de esta idea de energía extrema, ¿no? La brutalidad con la que hay que intervenir sobre el medio para poder obtener las unidades de energía. Esto trae aparejado, ni hablar que el consumo de agua, el agua está cerca, porque, como saben, es una de las cuencas hídricas más importantes del país, la del Neuquén, Limay y Río Negro. Entonces del Limay hay bombas donde se saca buena parte del agua que se utiliza para la fractura, con lo cual, en términos de gasto, es mucho menor, pero la arena es un problema. Decía entonces, bueno, con el agua, bueno, esa parte de agua vuelve contaminada, no hay mucha claridad que se hace, cómo tratarla, buena parte de eso se vuelve a inyectar en otros pozos. Eso se ha comprobado en otros lugares del mundo que genera sismos. Acá aparecieron los sismos hacia 2010, acá digo porque yo estoy en Neuquén, hacia el 2018 empezaron a aparecer una serie de sismos en zonas que no eran sísmicas, aparentemente no vinculado con la inyección de agua, sino más bien con la fractura, pero eso todavía se está estudiando. El gobierno, después de muchas protestas, se comprometió junto con las empresas y el INPRES, que es el Instituto Nacional que se mete con el tema de sismo en Argentina, a instalar
sismógrafos, había un compromiso de 20, se Raúl instalaron Ayude, 2. chileno. ¿Cómo? Ok. Había un compromiso de 20, se instalaron 2 y todavía estamos esperando el resto, que supuestamente se estaría esperando otro sismógrafo, pero bueno, hay una serie de afectaciones que se empiezan a ver vinculadas con la explotación, porque además de los niveles de intervención para cada pozo, este tipo de explotación, a diferencia de la convencional, tiene una particularidad que quiero mostrarles acá, que justo las imágenes, no sé si todos tienen acá, habla de la rápida caída de la producción del pozo. Se llega, uno perfora, genera la fractura y alrededor de los 3 meses, 90 días por ahí, logra el pico máximo de producción del pozo y rápidamente cae la producción, tanto que podemos, al año más o menos se produce el 40% de lo que producía en su momento máximo el pozo, y a los 2 años cantidades despreciables, 2-5% de lo que produjo inicialmente. Esto genera que cada pozo que implica todas esas cantidades de intervención sobre el subsuelo de que les hablaba antes, tenga que ser permanentemente realizado para sostener los niveles de producción. Esta es una imagen que promocionó en su momento en un coloquio, un precoloquio de idea que hubo en Neuquén, que se promocionaba como miren qué bien que está, para mostrar cómo la situación, cómo los primeros días de cada pozo mejoraba la situación, año a año. Ellos lo que señalaban no era la caída, sino miren cómo en 2018 llegamos a producir mucho los primeros días. Nosotros lo que quiero hacer hincapié acá es que rápidamente eso cae. Entonces, para sostener los niveles de producción, lo que hay que hacer es sostener los niveles de perforación. Y ese es el núcleo que te entiendo es uno de los problemas centrales, porque más allá de la cuestión ambiental, tengo que estar permanentemente perforando para lograr sostener la producción. Esto genera que tengo que estar permanentemente, además de dañando el ambiente, invirtiendo. Y ahí es donde los números no empiezan a ser tan difíciles, y por lo menos lo que hemos visto en la historia de Estados Unidos es que la explotación se sostuvo mientras hubo financiación. Cuando los inversores empezaron a decir, bueno, quiero que me devuelvas lo que estoy invirtiendo, cuando se acaba la expectativa de lucro, la situación empieza a ser complicada. Y no es solo la pandemia, sino que es una realidad que se vive hace 1 año o 2 en Estados Unidos, que las empresas empiezan a necesitar, o quien puso la plata empieza a decir que se la devuelvan, y la plata no es tan fácil de aparecer, y empiezan las quiebras. ¿Esto cómo se ve en el territorio? Como lo ven ahí, cada uno de esos cuadraditos no sé si cada uno, pero muchos de esos cuadraditos son locaciones donde hay pozos de tight gas, que es esto no es sobre Vaca Muerta, pero es una formación no convencional, en el norte de la ciudad de Neuquén. No sé si llegan a ver abajo en la pantalla, pero se ven ya algunas casas, que eso es Plotier, la ciudad vecina de Neuquén, y esto es a, no sé, 7 kilómetros, 10 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, un yacimiento de la empresa Pluspetro. Bueno, ¿por qué esta cantidad de perforaciones? Porque necesito perforar mucho para la formación, me implica que necesite perforar mucho para sostener la producción. Entonces, la ocupación territorial y demás es peor que lo que era la convencional. Cada uno de estos pozos tuvo niveles de intervención muy altos, no tanto como el que les contaba, porque es una formación más sencilla, no es Vaca Muerta, pero sí de mucho uso de agua y de arena. Nos habían pedido que contemos o hablemos un poquito de empleo petrolero. Realmente no es una cosa que manejemos al dedillo, pero bueno, estuvimos buscando números. Estos son los números oficiales del CIPA, digamos, el personal petrolero a nivel nacional contratado en blanco, vinculado con el petróleo. Está también el refino metido acá, y bueno, ahí podemos ver un poco la curva que ha tenido en los últimos 10 años de contratación, llegando a un pico a finales de 2014, primero el 2015, el 2014, después de la expropiación de YPF, un momento muy fuerte de inversión de YPF, y eso se tronca, la expropiación fue en 2012, se trunca a mediados del 2014 con una caída no tan grande como la de ahora, pero el precio internacional del crudo. Hasta ese momento, unos meses después, podemos ver un pico de contratación, después viene una caída grande, y a partir del 2018
podemos inferir que a raíz de Fortín de Piedra, que es este mega yacimiento, no está claro, esto es a nivel nacional, pero donde Neuquén tiene una relevancia central, es el 35% más o menos del personal petrolero está contratado en Neuquén, y Fortín de Piedra es en Neuquén, y hay un crecimiento que ya el tercer trimestre del 2019 se podía empezar a ver, a comienzo del 2019, una diferencia, un diferendo entre el macrismo y Fortín de Piedra, además del país que empezó a dar cuenta de graves dificultades macroeconómicas, y ya el tercer trimestre del 2019, que es el último dato que hay, se empieza a ver cómo la contratación en términos petroleros empieza a caer. Actualmente, bueno, en lo que se habla de algo así como de 20.000 suspendidos, cobrando el 40% del sueldo, o sea, eso, un tercio de esta, un poco más de un tercio de esta, menos de un tercio de este número de personas suspendidas y cobrando un 40% del sueldo. Esto nos lleva a un punto que a raíz de que nos plantearon esto queríamos postular, que no tenemos resuelto, pero que sí creemos que, o que hay una idea, tenemos una idea, no está constatado. La explotación petrolera históricamente demandó muy poca mano de obra. ¿Por qué? Porque uno hacía un pozo y el petróleo fluía, digamos, salía durante mucho tiempo. Por estos cambios que genera el fracking, este tipo de explotación, lo que entendemos es que empieza a haber otro tipo de necesidades de contratación y de personal. Entonces ya es difícil, o por lo menos tendemos a minimizar la idea de que no se necesita tanto personal vinculado exclusivamente al petróleo. ¿Esto por qué no? Esto es importante porque se generan poblaciones con capacidad de dinero, con estados con dinero, que se convierten en empleadores cuando la actividad productiva, en este caso los petroleros, no emplea gente. Esto creemos que no se constata de igual manera, que por lo menos el empleo petrolero empieza a tener más importancia cuando el petróleo o el gas se explota mediante el fracking. Y yo les decía, Martín hablaba de las dificultades de financiación, se nos ha planteado, se nos ha informado, se ha intentado difundir la idea de vaca muerta como un mecanismo, como una lluvia de dólares. Lo que en una investigación que recientemente publicamos de un economista joven, pero que viene siguiendo todo el tema de la financiarización en Argentina, un poco lo que podemos ver, esto es la entrada y salida de dólares vinculados con el petróleo del 2013, con el sector petrolero de Argentina, 2013-2019. Y lo que podemos ver es que, excepto en 2016 y algo en 2017, todos los años salió más dinero del que entró. Es decir, lejos de ser una generadora de dólares, 8.600 millones de dólares calculamos, es lo que dan estos números, entre 2013 y 2019, que Argentina erogó en términos de dólares en su balanza general. No estamos acá hablando solo de fracking, esto es general, pero el momento en cual hubo inversiones, porque esto fue el momento donde hubo inversiones, posiblemente en 2016 haya habido más, bueno, habría que seguir los números mejor, pero en este periodo de años, de Argentina salieron más dólares de los que entraron. Ahora hay que empezar a pagar. Hoy, Tecpetrol y YPF tienen que empezar a pagar la deuda que tomó en estos años, que se contabilizó como ingreso de divisa, pero que incluso con ese dinero que entró, el balance dio negativo. Entonces digo, la situación que vemos en Estados Unidos, la imposibilidad de las empresas de hacerse cargo para pagar el dinero que sale, este tipo de extracción, pareciera tener también asidero en esta realidad. Con la complicación, yo no soy economista, digo, pero con la complicación de que los dólares que se van acá son los mismos dólares son los mismos dólares, los pocos dólares que tiene el Banco Central, digamos. Entonces, tanto estos dólares privados, esta deuda privada en muchos sentidos, la deuda, estoy pensando en la deuda de YPF, más o menos privada, la deuda de Tecpetrol y de las petroleras en general, los dólares que sacan de ahí son los dólares que necesita el central para la economía, para importar lo que haya que importar, son dólares que se van a pagar de deuda que Argentina tomó, que las empresas en Argentina tomaron, muchas veces con casas intrafirma, pero al de exterior, a tasas altas, porque a Argentina se le presta tasas bajas, el momento de que nos vendían, nos prometían la lluvia de inversión. Bueno, después de este panorama poco amigable, vamos a los problemas. No, este es un problema central. Nosotros
quería sistematizar 4 problemas que veíamos en Vaca Muerta, previo a la pandemia y previo a tener esta investigación sobre la salida de divisas, que nosotros veíamos 4 serias dificultades. Una es la dependencia de los subsidios. Lo que demuestra claramente Fortín de Piedra, este Aretec Petro, es que cuando empieza a haber diferencias en cuántos subsidios se le va a dar y demás, la inversión cae profundamente. Otro de los problemas es la dependencia de financiación, que en algún momento hay que pagarla y que, bueno, lo que estaríamos viendo es que no se ve. Eso sería como el problema de la financiación, ¿no? De quién paga las inversiones necesarias para construir todos esos pozos para que haya extracción. El segundo problema, para pensar una Argentina exportadora de hidrocarburos, como claramente la planteó el macrismo, y como la gestión actual no deja de decir que ese es el horizonte, o sea, no termina de decir eso, es que no han habido grandes inversiones de empresas no argentinas, Techin no necesariamente es argentina, pero que tienen su centro de intervención en Argentina. Las que han intervenido fuerte son empresas como Vista, del ex CEO de YPF, Tecpetrol, de los Roca, YPF también, pero no ni Shell, ni Exxon, han tenido inversiones de envergadura. Entonces, digo, pensar en estas grandes inversiones, la van a poder sostener para convertir a Argentina, insisto, en un polo exportador a los Estados Unidos, es complejo. Otro de los grandes problemas es la carencia de infraestructura. Digo, se habló cuando Fortín de Piedra empezó a producir mucho, rápidamente Argentina se quedó sin los ductos para transportar eso hacia lugares, entonces no se sabía qué hacer con el gas. Se proyectó un gran gasoducto que se acaba de quedar en la nada, y hay otro proyecto sobre eso, la carencia de una línea férrea, la imposibilidad de mejorar la línea férrea que lleva insumos hacia la región de explotación. Se intentó durante 3, 4 mecanismos mejorar esa línea férrea y no se pudo. La necesidad de hacer grandes inversiones en todo, en el caso de querer convertirnos, como era la idea, en un polo exportador de gas, de plantas de licuefacción para transformar el gas de manera tal de poder meterlo en barco y exportarlo. Estaban previstas 2 plantas para el 2024 y 2026 para instalarse en Bahía o en la zona de Bahía. Por el macrismo, eso prácticamente queda dibujado en esta realidad donde Estados Unidos no sabe qué hacer con el gas y demás. Y finalmente algo vinculado con eso, que es la dificultad de conseguir mercado. ¿Con quién va? Argentina le va, en un momento, esta es una discusión del año pasado, ¿no? En un momento donde hay mucho hidrocarburo en el mundo, Argentina va a entrar a ese mercado a competir por China. Bueno, lo veíamos difícil plantear, hacer toda esa intervención en términos de lógica estatal. Jugar a hacer toda esa intervención de varios miles de millones de dólares, 10, 15, 20 mil millones de dólares, pensando solo en puertos, en infraestructura y demás, sin tener una claridad sobre a qué mercado venderlo. Cierro ahí, pero digo, me centré más en la cuestión más económica porque nos parece que es relevante y nos parece que es un lugar donde muchas veces parece que las miradas críticas como que bueno, está bien, contaminan un poco de agua, pero hay dinero, pero lo importante es que van a conseguir divisas, pero lo importante es que va a haber trabajo. Y bueno, todas esas variables empiezan, cuando uno empieza a mirarlo un poco más finito, y ya con 7, 8 años de experiencia en la explotación, empieza por lo menos a poder ponerse en duda. Quizás después, si interesa, podemos meternos más en las cuestiones ambientales, pero quería hacer foco en lo económico, y porque quizás eso, donde nos hace falta un poco más de argumentación, y donde hemos logrado en los últimos 2 años generar algún tipo de argumento o de posicionamiento más claro. Perdón por la extensión, pero bueno, ahora lo dejo a Hernán ahí, que por ahí intente bajar todo esto todavía más hacia Bahía. Perfecto, Hernán, cuando quieras. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, después de las intervenciones de Martín y de Fernando, mi intervención va a ser, entiendo, más breve y un poco poniendo en situación o en posición a Bahía Blanca dentro de este megaproyecto Vaca Muerta, que en realidad no es nada nuevo. Bahía Blanca desde hace décadas es el eslabón industrial y es el eslabón importador y exportador de
del desarrollo hidrocarburífero de la Patagonia Norte. Bueno, esto también no es algo azaroso, no es porque sí, no es solo con el petróleo, hay una relación histórica que se construyó desde fines del siglo XIX, posterior a la ocupación militar de los territorios de los pueblos originarios, mapuche y tehuelche, con la traza del ferrocarril del sur, que fue el que posibilitó todo esto, y bueno, en un principio todo lo que era la producción del Alto Valle, los frutos del país, como se decía en esa época, salía por Bahía Blanca, y después cuando se conectó el puerto de San Antonio Oeste con Bahía Blanca, todo lo que era el mercado de lanas y incluso la producción, no solamente de la línea sur, sino también del norte del Chubut, salió por Bahía Blanca. Entonces, que Bahía tenga esta relevancia en lo que es el eslabonamiento, el megaproyecto Vaca Muerta, se entiende también desde esta relación histórica que excede a los hidrocarburos y que deja por fuera, por lo menos hasta ahora, deja fuera de juego a lo que son los puertos de Río Negro, sobre todo el puerto de San Antonio Este, que es el que está reclamando participación, o para el que el gobierno de Río Negro está reclamando participación en el megaproyecto Vaca Muerta. Desde que Neuquén es provincia, y sobre todo desde que el gobierno, el movimiento popular neuquino gobierna la provincia, que es más o menos lo mismo, en los diferentes planes de desarrollo provincial se planteó la necesidad de industrializar los hidrocarburos en origen. Eso es algo que se fue reiterando desde la década del 60 en adelante, y a medida que Neuquén los hidrocarburos fueron incrementando la participación en la economía neuquina, esto se siguió reiterando. Sin embargo, más allá de la refinería histórica de YPF en Plaza Huíncul, a lo largo de los años lo que se ve es que, por ejemplo, cuando se pone en producción el mega yacimiento Loma La Lata, yacimiento convencional descubierto a finales de los 70, y que en los 90, bueno, se dinamizó mucho se incrementó el nivel de extracción por parte de Repsol, la explotación de ese mega yacimiento tuvo más repercusiones en Bahía Blanca a partir de la construcción del proyecto del mega, del gasoducto desde Loma La Lata hasta Cerri, de la planta de separación de gases, y esa industrialización de hidrocarburos no se va a ver reflejada justamente en Neuquén, sino que se ve en Bahía Blanca con Profértil. Se ve que Profértil también coincide con, en los 90 se la venía anunciando históricamente, esta planta de fertilizantes, y cuando por último es el gobierno de Felipe Zapac que dice que no se va a construir en Neuquén, estalla la primer poblada en Cutralcó y Plaza Huíncul, y bueno, Profértil finalmente se instala en Bahía Blanca, y bueno, lo vemos también con PBB Polisur y demás, todo este entramado de polímeros y plásticos, producción de polímero y plástico, que lo vemos, está instalado también en el polo petroquímico de Bahía Blanca, y era algo que uno, rastreando todo lo que son los planes de desarrollo productivo de la provincia, están presentes. El gobierno de Salvatori también en su momento lo había planteado en Neuquén, y sin embargo eso nunca sucedió. Entonces Bahía Blanca, como eso, como no solamente se ha convertido en la puerta de ingreso de los insumos y salida de la exportación, sino que también ha crecido toda la monetarización, toda la transformación de hidrocarburos, todo el proceso de industrialización no fue en Neuquén, sino en Bahía Blanca, e incluso cuando en Neuquén se incrementó la extracción de hidrocarburos, tampoco fue en Neuquén, no se amplió la refinería de Plaza Huíncul, sino que el petróleo del norte neuquino, de Puesto Hernández, se fue para Luján de Cuyo. Entonces, esta relación que se vino construyendo a través del tiempo, cuando comienza la explotación de Vaca Muerta, en los primeros años de la década pasada, vemos en 2013 que, por ejemplo,
uno de los primeros avances que hace YPF sobre Vaca Muerta es en alianza con Dow Chemical, en el área El Orejano, para, bueno, la Dow lo que quería garantizarse era el gas, y ahí aparecía también toda esta cuestión de el crecimiento, o se insinuaba una explosión, una ampliación del polo petroquímico, de la producción de polímeros y de plásticos a partir de Vaca Muerta, y bueno, Dow un poco haciendo punta en eso y mostrando esa alianza de YPF-Dow que, si bien estaba enmarcada en lo que era la extracción, también se pensaba en términos de transformación de ese gas. Bueno, esta ampliación de la planta de Dow, hoy en día, en este contexto, ya está totalmente frisada, pero era algo que se venía anunciando fuertemente, o por lo menos era como una consecuencia en términos cómo se pensaba Vaca Muerta que eso iba a suceder. No ha sucedido, y Dow no solamente es que en términos globales le ha quitado expectativas a Bahía Blanca, sino que en términos globales hay una retracción de todo lo que eran esos proyectos de ampliación de su capacidad de producción. Con Profértil, bueno, el año pasado incluso, sobre fines de 2019, o a lo largo de todo 2019, se estuvo hablando de la ampliación de Profértil, y por lo que, no es un tema que vengo siguiendo muy en profundidad, pero por lo que estuve viendo también en las previas a la preparación de esta intervención, eso también ha quedado en el freezer. Por ahí después, bueno, quienes estén conectados desde Bahía pueden ampliar un poco más, pero también, bueno, todos esos planes a partir de la pandemia, pero incluso también a partir de la baja en la producción de gas que se venía viendo en los últimos tiempos, han ido un poco quedando en espera. Está claro que si bien la pandemia es la que ha paralizado todo el tema de la producción, también es cierto que la producción de gas en la Argentina, justamente en los últimos años, en 2019, venía en tensión por cómo se iban a manejar los subsidios, y con esto de que antes mencionaba Fernando, este crecimiento exponencial de la producción de Fortín de Piedra también significó, bueno, estuvo apalancado por una cantidad de subsidios que recibió Tecpetrol y otras empresas que quedaron fuera de esos subsidios como YPF, se orientaron más hacia la extracción de crudo. Entonces también esta situación de gas se venía viendo como, bueno, no era estos niveles de producción masiva, también por todo, bueno, por todo el problema del transporte que aparecía, y esto de la necesidad de gasoductos y de cómo transportar, y de transportar el gas hacia los mercados y centros de consumo, y también de almacenamiento, que era otro de los problemas que se venía dando. A pesar de estas dificultades que se venían dando desde el consorcio del puerto de Bahía Blanca, uno puede hacer un seguimiento en la prensa, y está claro que se sigue apostando, bueno, a la ampliación de lo que es el puerto de Bahía Blanca, la incorporación de tierra. Se sigue pensando en el emplazamiento de la playa ferroviaria de carga, se sigue pensando al puerto de Bahía Blanca como el gran centro logístico. Incluso en este contexto de pandemia, desde el consorcio del puerto se ha dicho que, bueno, que de alguna manera igual esto da lugar permite ganar tiempo con las obras necesarias, las obras para preparar el terreno para la instalación de las diferentes empresas. Esta paralización de la producción, este escenario les permite ganar tiempo. Más allá de estos discursos así optimistas, lo que se ve en Bahía Blanca, lo que se ve por todo
la situación de la producción en Vaca Muerta, es que, bueno, estas expectativas de Bahía Blanca de ser la gran salida de las exportaciones masivas de gas e incluso de petróleo, de YPF, bueno, son relativas. La barcaza que está de licuefacción, que está instalada en Bahía, ya YPF anunció la interrupción del contrato, las plantas de YPF y de TGS, las plantas que eran para procesamiento y licuefacción, con una capacidad mucho mayor a la barcaza que está instalada ahí en Bahía, eso queda totalmente frisado. Los volúmenes de exportación de crudo, si bien en la prensa ha sido celebrado y demás, de momento sirven para el titular, no es que realmente sean se puede afirmar que Argentina va a salir a disputar mercado cuando son volúmenes, esos son pequeños saldos que sirven para titular, sirven para dar buenas noticias en este contexto de pandemia, pero de momento no pueden ser tomados realmente como una manifestación de un sentido al que se va a poder ir de una manera masiva. Entonces, si bien tanto la paralización de la producción de Vaca Muerta, por un lado, retrae todo este papel de Bahía Blanca como centro logístico, no lo va a perder. Sí está obviamente más en duda esta cuestión de Bahía como el gran polo exportador. Pero más allá de la suerte que entendemos que Bahía Blanca, sea como se defina el futuro de Vaca Muerta, va a seguir teniendo un rol importante por esta relación histórica, por esta condición histórica, lo que también queda para pensar es en qué medida estas posibles ampliaciones del polo petroquímico a partir de Profértil o de Dow, o esta posible ampliación del puerto como centro logístico, ¿en qué términos va a mejorar la calidad de vida en Bahía Blanca, sobre todo en todo lo que es la zona de Ingeniero White y demás? ¿Y qué puestos de trabajo va a generar con, bueno, los diferentes debates que se fueron dando también por los niveles de precarización y demás que se han visto en White, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto de si es deseable que el futuro de la economía de Bahía, que es por lo menos como la está pensando el consorcio del puerto y como la están pensando desde las empresas del polo petroquímico, estén atadas a la profundización del extractivismo. Entonces, ¿en qué medida es deseable eso? Y esto sobre todo, bueno, en este contexto de pandemia que nos atraviesa, que nos obliga a repensar no solo el modelo de producción masiva de alimentos, sino también de la pérdida de biodiversidad y de la aceleración del calentamiento global, ¿no? De la crisis climática que estamos atravesando y que, bueno, de la cual la extracción y la combustión masiva de combustibles fósiles, de hidrocarburos, tiene un lugar responsable. Entonces, un poco eso, realmente lo mío era más corto y por ahí, llevado a Bahía, pensar esto, si es deseable que el futuro económico de Bahía esté atado a más extractivismo, cuando esta pandemia nos está diciendo que si no revisamos el modelo de producción actual, al COVID-19 le seguirán el COVID-20, 21 y otros COVID, ¿no? Así que bueno, lo mío era bien cortito y tratando un poco de pensar también Vaca Muerta en el contexto de Bahía y en este contexto de pandemia. Bueno, gracias Martín, Fernando y Hernán por las exposiciones, y bueno, queda abierta la posibilidad de que quienes estén interesados en hacer preguntas y habilitar el debate.
Adrián, me gustaría hacerle una pregunta inicial para terminar de contextualizar, ¿puede ser? Sí, señor. Buenas tardes, muchachos, muy bueno, muy interesante toda la exposición, pero hay una duda que he preguntado, trabajo vinculado a la industria del petróleo y todo eso, y no he encontrado respuestas suficientes. Tengo entendido que hacia el momento digamos, durante todo el periodo de propiedad, digamos, de Repsol, Repsol lo que hizo fue claramente agotar todas las reservas de petróleo sin explorar y sin ampliar las reservas. Eso se vio claramente con la necesidad de importar combustibles y originó, desde mi punto de vista, tardíamente la nacionalización o renacionalización o la construcción de una mayoría accionaria estatal en YPF. A partir de ahí se desata la explotación de los no convencionales, y la pregunta que hago es, ¿se agotaron los recursos convencionales o se perdía mucho tiempo en retomar la exploración para reconstruir las reservas? Porque uno ve surgimientos de yacimientos convencionales, recuerdo alguno en Tierra del Fuego de Roche, Compañía General de Combustibles en la Cuenca Austral tiene varios descubrimientos que no sé si los ha dado a luz o no, los tiene ahí presionando negociaciones. Aparecen y paralelos sin tanto nombre dentro de Neuquén y sobre la formación de Vaca Muerta siguen apareciendo yacimientos convencionales. En el sur de Mendoza también hay nuevos pozos convencionales importantes. En el norte de Santa Cruz, por supuesto, en toda esa zona sigue siendo importante en cuanto a que siguen apareciendo, pero no encuentro información valedera de cuánto crecen nuestras reservas por convencionales, aunque me da la impresión de que YPF algo está haciendo ahí, pero no tiene mucha menos publicidad o es difícil encontrar esa información, y sin embargo aparecen, digo, para ponerlo en el radar, la licitación de la exploración en el mar argentino, desde el sur de Mar del Plata hasta Magallanes, hasta el canal de Magallanes, con también una industria que también es para analizar. Entonces la pregunta concreta es, inclusive porque nos alumbra también en el momento actual, porque yo no tengo claro, no encuentro con claridad el norte, como se vio claramente en los gobiernos del kirchnerismo, que el norte era la soberanía energética a través de recuperar capacidad de producción, a través de la explotación masiva de Vaca Muerta, que coincido con todo lo que ustedes dicen en cuanto a su dependencia financiera del subsidio por los altos costos de producción, porque todo lo que vos explicabas de los pozos de 2.000, 3.000 metros de rama horizontal, con hasta 60 fracturas, es costosísimo la movilización y el impacto del agua ni hablar. Creo que es lo principal. Entonces, digamos, las empresas se funden, las empresas petroleras se funden. Yo voy a Estados Unidos a ver el fracking en el 2015 y ya estaba en descenso. Ya estaba en descenso. Era diferente, allá era rama horizontal, 2.000, 2.500 metros de profundidad en todo lo que era Permian Basin, y un pozo al lado del otro. Desde el aire se veía, como ustedes mostraban ahí esas imágenes, así se veían los pozos en esa zona,
y ya para ese momento habían bajado de 1.800 pozos por mes a 600, 2015, y con la perspectiva creo que eso siguió a la baja, no sé cómo está ahora, y realmente en reuniones que se tuvieron con empresas, a la cual nosotros en aquel momento le proveíamos, tanto es así que la empresa que yo trabajo vendió todo lo que tenía vinculado a la producción, porque estaba todo vinculado a ese negocio, y los analistas financieros dijeron, esto no va. Y la empresa salió, vendió lo que había comprado 7, 8 años antes para entrar en este negocio, lo vendió y dejé de caminar esa zona, digamos, porque se acabó. O sea, que claramente es un negocio que es válido cuando el petróleo vale más de $60 el barril y que entra en una zona de quiebra y especialmente porque en Estados Unidos hay 1.000 petroleras entre medianas y chicas en el negocio. No solamente son las grandes que pueden tener por recursos que vienen de otro lado, las que entraron ahí en el negocio del fracking en Estados Unidos están muy expuestas. Entonces, si esto es conocido, digamos, por qué se entra de esta manera, y si lo que hay es una salida programada en donde se mantiene lo de Vaca Muerta con inversiones bajas o se va a mantener, en tanto se reemplace, se está trabajando en terciaria, ya los resultados de terciaria en Manantiales Ver, que no es algo nuevo, ya se hizo en los 90, la de terciaria en Manantiales Ver da buenos resultados, con un aumento de producción de 11-12%. Completando la información, Argentina tiene, a ver si ustedes comparten más o menos estos mismos datos, esto me los compartió gente de YPF, 85% de los pozos son maduros, con una tasa de producción muy baja, del orden del 5%, 3% de petróleo, 95-97% de agua. Con lo cual, a veces tengo la sensación de que seguir trabajando sobre los miles de pozos viejos que tenemos, con muy baja tasa de rentabilidad o con muy baja tasa de seca, es también rascar una olla. Y la última, porque ya tiré muchas cosas, es algunos, la gente de Siemens por lo menos, dice que la matriz energética de un país tiene que tener al menos su 90% basado en una matriz que no dependa de las condiciones ambientales, para garantizar que si vos la eólica o la solar se caen por condiciones climáticas, vos puedas mantener, por supuesto que está claro que hay un interés en ellos, tanto Siemens como General Electric tienen sus plantas de generación que entran en funcionamiento, tardan 7 minutos en entrar en producción. Una planta que está afuera, antiguamente, por ejemplo, si uno agarra la central Piedrabuena, debe tardar un día en entrar en régimen de producción. Las nuevas centrales térmicas, que con tecnología de Siemens o GE, en 7 minutos están en funcionamiento, con lo cual ellos dicen que para garantizar de la necesidad energética vos tenés que tener por lo menos el 90%, y después tenés que construir un 50% por encima de eso del consumo, y ahí sí es donde metés todos digamos, las energías no convencionales, eólica, solar, para tenerlas produciendo, y cuando se te cae esa producción por condiciones, vos puedas meter en funcionamiento las nuevas centrales térmicas para mantener la demanda de energía. Bueno, a ver cómo salimos de ahí. Bueno, ¿quién ataja los penales? Bueno, a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, se puede revisar la situación argentina y es claro esto de que en los 90
desde las privatizaciones hubo un proceso acelerado de puesta en producción, de maximización de ganancias por parte de las empresas privadas y de exportar. No nos olvidemos que YPF durante varios años consecutivos fue la principal empresa exportadora del país, cuando Argentina es un país con hidrocarburos y no un país petrolero, por lo menos. Sobre todo eso antes de Vaca Muerta, y con Vaca Muerta lo podemos discutir también, ¿no? Pero, por un lado eso, sí, es cierto, toda esa política de saqueo, pero también por otra parte hay una tendencia general, global, de ir avanzando de los yacimientos más fáciles de extraer hacia yacimientos más complejos. Eso no es algo que pasa solamente en la Argentina, sino que se da a nivel global, y no por nada, incluso la técnica de la fractura hidráulica, que en su momento se fue aplicando sobre pozos de arenisca, sobre pozos convencionales, que eran permeables, pero su permeabilidad era baja, se fue utilizando la fractura para darle permeabilidad a esos pozos que tenían una permeabilidad reducida, y de esta manera incrementar la producción, y justamente a medida que se fue avanzando sobre formaciones más complejas, con menos permeabilidad, se llega a este fracking actual con, bueno, con las características que ahora tiene. Entonces, seguramente se puede revisar si Argentina, en lugar de avanzar directamente por Vaca Muerta, ver qué capacidad de yacimientos convencionales, qué capacidad de producción tienen, ver qué capacidad de producción tiene la secundaria y la terciaria, pero indudablemente, si el horizonte es mantener la matriz fósil, como es el horizonte que tienen las empresas, y que por lo menos han demostrado también quienes dirigen el destino del país, es como lógico que se haya avanzado sobre convencionales. Habría que ver si también, y ahí un poco también entra la suspicacia de por qué avanzar sobre Vaca Muerta y no avanzar sobre formaciones de arenas compactas, que podría haber sido como un paso lógico dentro de una racionalidad empresaria, una racionalidad extractivista, de haber ido por las arenas compactas, que es como un intermedio entre el convencional y el fracking, que ya es sí raspar el fondo de la olla yendo a la roca madre, que es a donde se han generado los hidrocarburos hace millones de años. Entonces, eso por un lado. Yo honestamente no creo que que el convencional existente tenga un horizonte equiparable al no convencional en términos de pensar de una matriz energética fósil. Eso por un lado. Y después, por otro lado, esta salida hacia el mar no la contemplo como una posibilidad de extraer combustible de yacimientos convencionales, sino que lo veo en el mismo marco, o lo vemos, no es una cuestión personal, sino que es algo que lo venimos sosteniendo desde el observatorio, que lo venimos discutiendo también en redes en las que participamos, como es Oil Watch Latinoamérica, con organizaciones de otras regiones de otros países de Latinoamérica, porque no es que se avanza sobre formaciones someras, es decir, sobre yacimientos que están a baja profundidad, cercanos a la costa, como sí en su momento tuvo en Comodoro, como también se hizo exploración en el Golfo San Jorge hace algunos años atrás, sino que por lo menos esta avanzada que se da en el marco de las últimas rondas de licitaciones y demás, tiene que ver con ir sobre aguas profundas. Es un avance equiparable al que se da en Brasil con el presal, al que se está dando en Colombia, al que se está dando en Perú, al que se intentó dar en Uruguay, que también se estuvo rastreando, pero es decir, se está yendo sobre aguas profundas, donde las condiciones de extracción son complejas, porque hay que atravesar toda una columna de agua hasta llegar
a las profundidades hasta el lecho marino, trabajar en condiciones también que no son las mejores, y eso sobre todo en el Atlántico Sur, con las particularidades climáticas que tiene. Entonces, yo el avance hacia el mar lo tomaría, o lo tomamos como parte del avance sobre las energías extremas, más allá que después la formación geológica sea permeable como eran los antiguos yacimientos que se conocieron a lo largo del todo el siglo XX. Entonces yo lo entiendo, o entendemos esto, que si la carrera es mantener la matriz fósil, indefectiblemente se va sobre energías extremas cada vez más complejas de extraer, cada vez demandante de más recursos financieros por los costos de producción que tienen, cada vez más riesgosas para quienes trabajan en el sector, para los laburantes petroleros, y también cada vez más riesgosas en términos ambientales y de las comunidades que viven en torno a esas explotaciones. Y bueno, después con respecto a tu última pregunta, a cómo se tiene que componer todo lo que es la balanza energética, todo lo que es la oferta energética, realmente no me voy a meter con ese tema porque no es un tema que vengamos trabajando, que en particular hay otros compañeros en el observatorio que lo vienen trabajando más en profundidad, pero lo del 90% de matriz fósil para hacer sustentable la generación de energía, el abastecimiento de energía, es algo que no, por lo menos en las lecturas que tengo, no es algo que se ha planteado así, que tenga que tener esa participación para que las renovables no convencionales puedan tener algún tipo de desarrollo. Sí, perdón. Un poco en esta última línea, en este último tiempo que se ha visto parques eólicos que se han ido armando, que pareciera como que ha ido avanzando tecnológicamente la producción de energía a través de lo eólico y lo solar. ¿Hemos avanzado en soberanía energética, en salir de esa matriz fósil o no? O sea, ha sido más una especulación financiera y una cuestión de negocios lo que se ha planteado durante estos últimos años. A ver, ha habido, sobre todo, yo lo que tenemos más trabajado es sobre todo el impacto del Renovar y del Mater, pero particularmente del Renovar, que fueron las 3 rondas que se hicieron a partir de 2016. Hubo un incremento de la participación en la generación, sobre todo en eólica, también en solar fotovoltaica. Hay una participación menor de lo que es biogás, sobre todo vinculado a lo que son los feedlots y demás, y en biomasa. Son porcentajes todavía menores, pero sí es cierto que hay algún tipo de... se ha incrementado la generación. Ahora el punto, cuando vos preguntás el tema de la soberanía energética, y la fuente la siguen manteniendo principalmente los sectores más concentrados de la economía. Entonces, si uno se pone a analizar en el Renovar y la participación de las empresas públicas en la generación, es más, en la adjudicación de proyectos y en la ejecución de proyectos es más acotada. Entonces lo que tenemos es que son los sectores más concentrados de la economía que están teniendo, que son los mismos en algunos casos que por ahí están con la generación termoeléctrica y demás, son los mismos que también han encontrado un nuevo nicho. Entonces ahí también aparece el problema. ¿El problema son las fuentes solamente? El problema es pasarnos de la combustión de fósiles a la generación por renovables sin discutir energía para qué, quién tiene la propiedad de la fuente. Entonces ahí en la construcción de soberanía no vemos que se haya avanzado, incluso hay casos que son, hay un caso paradigmático acá en Neuquén,
que es el Parque Eólico Vientos Neuquinos, que es de AES Argentina, y se emplazó y se puso en producción con la misma lógica que con las empresas petroleras. La provincia hizo los estudios de prefactibilidad, le dio la autorización, la aprobación en términos ambientales, se lo vende el proyecto a AES Argentina, y en todo el proceso se invisibilizó que donde se iba a emplazar el parque eólico hay una familia de crianceros, una familia campesina que hace más de 130 años que vive. Y de repente, en la invernada de esta familia, le emplazan un parque eólico con 29 molinos. Entonces, vemos que ya en la ocupación del territorio, por lo menos en Neuquén, se mantuvo la misma lógica que se mantiene con las petroleras. Entonces, cuando hablamos de soberanía, también estamos hablando por lo menos como lo pensamos en el observatorio y como lo pensamos con un conjunto de organizaciones, es que las comunidades locales tienen que tener participación. Otro parque eólico en Cerro Alto, esto es cerca de Pilcanilleu, ahí en Río Negro, cerca de Bariloche, en la zona de la línea sur, también se estaba por emplazar un parque eólico, finalmente no se emplazó, pero las comunidades que viven alrededor, las familias que viven alrededor del parque eólico, no iban a ser beneficiadas no iban a tener acceso a la energía eléctrica. Son comunidades rurales, en la Argentina la población rural es la que menos acceso tiene justamente a las diferentes formas de energía, sea gas, sea electricidad. Entonces, y además este caso de las familias de Cerro Alto tenía un antecedente que eran familias, en muchos casos, que habían sido desplazadas de cuando se construyó la represa de Alicurá, habían sido desplazadas de la zona del Limay porque sus tierras habían sido inundadas, están viviendo en la meseta y le iban a instalar un parque eólico y la energía le iban a ver pasar. Entonces nosotros, a ver, ¿se incrementó la generación de energía por renovables? Sí. ¿Falta mucho? Sí, falta muchísimo. Ahora, así no. Hay que discutir quién genera energía, cómo se genera energía, para qué se genera energía. Entonces, entendemos que se avanzó en renovables, pero no se avanzó en soberanía. Hay una pregunta en el chat, Hernán, sobre si ustedes tienen datos sobre cuál es el porcentaje de la matriz energética que ocupan las renovables actualmente. Sí, mientras, no sé, ahí seguramente Hernán puede llegar a responder eso. Aprovecho, digamos, como para hacer un pequeño chivo. Hay dos productos que recomendamos con respecto a este tipo de debates, que es muy importante, que es necesario, que hay que incluso tratar de generar, replicarlo, traducirlo, ampliarlo socialmente, porque muchas veces es muy técnico. Entonces ahí en nuestro canal de YouTube van a encontrar dos videos. Por un lado, uno que se llama ¿Por qué la crisis?, donde se va a encontrar un poco la posición del Observatorio Petrolero Sur de cómo o cuáles son las bases que consideramos para empezar a discutir un cambio en la matriz energética. Y por otro lado, una nueva serie documental, que es otro producto que se construyó junto con un colectivo audiovisual que se llama Vaca Bonsai, donde se recuperan diferentes experiencias y donde también se tensiona y se invita, digamos, con cada uno de los productos a poder debatirlos y usarlos como insumo. Nada, aprovechaba ese chivo mientras seguramente Hernán debe estar chequeando el dato que le preguntaban. Un espacio publicitario. Un espacio publicitario, exacto, como para no perder las mañas de comercial. Sí, no, a ver, es menos del 1% en términos generales de la matriz y cerca del 8% en lo que es generación eléctrica. Pensando en solar y eólica. Digo, solar y eólica, esos números. Sí, bueno, hay participación, lo que pasa que, por ejemplo, la participación que tiene biomasa y biogás, son niveles de generación
bajo, sí, principalmente fotovoltaica solar y eólica. Bien. Hay una pregunta en el Facebook de Nuevos Vientos y quiere saber si tienen datos de la posibilidad de que se recupere el proyecto de gasoducto desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca. Le toca a todas a Hernán. Pero si querés atajar la voz, Sí. No, a ver, lo que pasa que también hay que ver hay que ver... internacional, ¿no? Precio de petróleo. No, pero también los titulares de los diarios. Es un poco las explicaciones que se dieron de por qué se baja el gasoducto a Saliqueló. Son llamativas. Bueno, durante el macrismo no se puso en marcha finalmente la licitación, y acá se iba a poner en marcha, y resulta que después de Energía dicen no, pero cuando vimos los papeles nos dimos cuenta que faltaban una cantidad de estudios de prefactibilidad, de traza y demás. Entonces, se construyó una noticia, hubo una cantidad de titulares, y es más o menos como el anuncio del polo exportador, que cambiaron dos variables y se tienen que llevar la barcaza. Entonces, también hay que ver eso. Realmente el gasoducto, que en realidad iba a Saliqueló, después de ahí iba para San Nicolás, se puede deducir que tendría que ver algo con siderurgia, y después iba para Rosario, para lo que es el polo aceitero. El proyecto que se está planteando ahora, que es muy llamativo que se hable de la exportación a Brasil, cuando en realidad lo central, entiendo yo, de ese gasoducto sería un gasoducto central que le incremente la capacidad de transporte hacia la zona centro del país, y de alguna manera también conectar con el GENEA, y tratando de alguna manera no depender de la importación de Bolivia, e inyectar gas de Vaca Muerta en la zona del NEA. Si se va a reactivar o no realmente el gasoducto a Saliqueló, y eso va a beneficiar a la producción en Bahía, realmente no sé. El escenario actual de pandemia hace bastante complejo poder hacer previsiones. Yo realmente no sé si Martín o Fernando quieren agregar algo, pero yo no me animo a hacer ninguna afirmación cuándo va a suceder eso, si es que va a suceder. No, además hay un nivel de incertidumbre que tiene que ver con cuál va a ser la política energética que tome el nuevo gobierno. Y eso es bastante clave para saber por dónde van a ir y hacia dónde se va a orientar. Entonces ahí tenés dos cuestiones que están bastante cerradas. Por un lado es la ley nueva de hidrocarburos, que en teoría el borrador está, y por segunda instancia todo lo que tenga que ver con estabilizar los incentivos. En este caso, el que estaría quedando vendría a ser el Plan Gas 4. Entonces, hay que ver en función de esos acuerdos cómo se va orientando y qué factibilidad. Pero es algo que cambia todo el tiempo. No es algo que uno pueda decir, bueno, se pueden hablar de tendencias. En el caso de Argentina hay niveles de incertidumbre sumamente grandes. Y se está esperando, en teoría, poder avanzar en esta materia una vez que se resuelva la situación con los bonistas y la deuda externa. Es decir, con cuánto recurso, con qué billetera el Estado puede tirar incentivos y bajo qué condiciones estarían las empresas de acuerdo. Entonces, por ahora eso no hay. Y ahí en el chat nuevamente estaban preguntando los títulos de los videos. Ese canal de YouTube que nuestro es Observatorio Petrolero Sur,
En ese canal pueden buscar dos. Uno es por qué la crisis energética, que es esta especie más de casi programa o ejes, vectores por donde vemos que puede ir la discusión en materia de transformación energética, y la serie documental que recomendaba es serie con E de energía. Eso lo pueden encontrar ahí, y también recomiendo, ya que estamos en Chivos, ejes.org.ar, ahí van a encontrar, ese es un espacio que compartimos con Taller Ecologista de Rosario, y ahí van a encontrar muchos análisis en materia económica. Entonces, si buscan un poco los números más duros, hay un informe económico que se hace cada 2 meses, y está ahí, digamos. Así que incluso se pueden suscribir al boletín, tanto de Ejes como al boletín Panorama del Observatorio Petrolero Sur. Buenísimo. ¿Lo perdimos, Adrián? Ahí está. Estoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo preguntar otra? Sí, Pepe, adelante. El problema no es lo largo de la respuesta, es de la pregunta, Pepe. No, pregunta cortita. ¿Cuáles serían las claves para ustedes para el desarrollo energético soberano, para salir de la crisis actual? Si mañana les tocase la Secretaría de Energía del Gobierno, ¿por dónde iría? No sé quién la toma. Vos hablaste primero. Bueno. Buenísimo. Mirá, nosotros, yo recomendaba un poco el video ese porque es un poco, y decía que tiene que ver con una cuestión programática, donde logramos sintetizar por dónde va. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que tener algunas bases, no tenemos una receta, no tenemos un programa sumamente estudiado, sí lo que creemos que no puede haber una transformación en materia energética que sea en clave inclusive soberana, si no generamos un proceso de desmercantilización del sector, si no democratizamos no solo el acceso, sino cómo se gestiona, digamos, y cómo se administra todo el desarrollo energético. Y lo otro es una cuestión fundamental, es energía para qué y energía para quiénes. Entonces, en marco de eso, empezar a discutir con un proceso inclusive de descentralización, donde podamos tener espacios de debates más en los desarrollos más comunitarios. Y esto no quiere decir que de golpe y porrazo vos vas a tener al desarrollo energético en un proceso asambleario permanente, pero sí podrías ir dando algunas claves del proceso de transiciones donde vayas orientando. Y claramente esas claves van a tener que ver con desfosilizar por un lado, y por el otro lado, todo lo que vos vayas construyendo en materia de alternativas y en cuanto a generación, tenga como puntos básicos poder salirse de esa lógica que te ha llevado al mercado, que es con territorios arrasados, con zonas de sacrificio, con falta de consultas a las comunidades. Entonces, si nosotros vamos a construir una matriz energética diferente a la fósil, y lo vamos a hacer bajo las mismas claves del desarrollo del sector en términos de mercado fósil, estamos muy complicados. Un poco las experiencias que comentaba Hernán dan cuenta de eso, y por el otro lado,
tratar de ver cómo se genera, digamos, un proceso de, cuando decimos de democratización, estamos hablando de poder generar políticas públicas con incidencia tanto de los sectores trabajadores como de los sectores de los usuarios. Es decir, hoy vemos que no hay participación real, no hay conciencia real, y por lo tanto la energía ha quedado relegada. Entendemos que es una situación bastante compleja, porque la conexión inmediata entre la falta, digamos, de la energía y la pobreza o la indigencia no está tan materializada. Quizás con los tarifazos sí se popularizó un poco más, sí logramos abrir un poco más los debates porque afectaron a un montón de personas, pero nunca se hace esa conexión directa entre energía, pobreza e indigencia. Entonces, si nosotros todas las bases que vamos a construir de cara a una transición van a generar un aumento de la indigencia, un aumento de la pobreza, estamos mal parados. No sería esa la base. Y si nosotros no vamos a generar también una contención en materia de resignificación de la economía, de la mano de obra, también estamos. Entonces, tenemos que partir de varios desafíos, pero claramente el principal desafío es salirse de esta locura de los fósiles que no nos están dejando más que zonas de sacrificio, graves contaminaciones, que el daño que te generan en materia económica es muy grande, y en materia también de las perspectivas económicas de futuro de los propios territorios. Es decir, si yo estoy haciendo fracking en las zonas donde tengo un acumulado histórico de 100 años de regadío, como es el Alto Valle, Río Negro, estoy realmente con un problema muy grave porque estoy vendiendo el futuro. Y ahí, ya para cerrar, es importante que nosotros podamos evaluar cuál es la lógica con la que se ha construido o con la que se construyen las políticas públicas en el país, y no es solamente un problema argentino, es un problema global, que tiene que ver con la inmediatez de los recursos para poder sostenerme en el poder 4 años más, 8 años más, es decir, tratar de ver cómo yo genero, digamos, esa renta necesaria para poder conseguir gobernabilidad. Esa inmediatez en las proyecciones hacen que no se tenga un programa de fondo, y mucho menos que esos programas de fondo se puedan construir de cara a un debate mucho más genuino con las sociedades. Entonces, si esta situación no se da de esa manera genuina, queda en nosotros poder hacer ese ejercicio, y es necesario que dentro de ese ejercicio participen las organizaciones, tanto territoriales como las organizaciones sindicales. Y ahí un poco complementando lo que decía Martín, cualquier modelo de generación de energía tiene que revisar el modelo de producción. Entonces, ¿para quién vamos a generar energía? Eso es clave, y si en el país un ejemplo muy claro es Aluar. Aluar consume más energía que la población civil de la Patagonia, de quienes vivimos en la Patagonia. El interconectado nacional llega se mete hacia el sur por Aluar, la represa de Futaleufú se hace para Aluar, los parques eólicos que se emplazaron en Puerto Madryn, en las afueras de Puerto Madryn, se hicieron para Aluar. Entonces, también hay que ver, bueno, cuánto le deja Aluar al país con esa producción. Hay que ver no solamente en puestos de trabajo, sino en divisas, si realmente esa ecuación sirve, tener empresas con ese nivel de consumo de energía, si en términos, ya no solamente en términos de puesto de trabajo, sino en términos ambientales se puede sostener, si ese es el horizonte
que queremos plantear para el país. Sí, vamos a pensar alternativas de generación energética para alimentar ese tipo de producción. Me parece que esa es la otra clave. No se puede pensar una matriz energética si no tenemos claro para qué modelo de desarrollo, para qué tipos de economía queremos. Y ahí, por ahí también, bueno, va esta participación también de lo que decía Martín, de cómo se abre el debate y realmente propuestas de desarrollo que, además, eso, primero, que sean inclusivas, que se dé participación a los diferentes sectores de la sociedad y no solamente a quienes tienen la sartén por el mango, y después que eso se sostenga en el tiempo. Uno, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, la provincia de Neuquén se construyó como una matriz monoproductora de hidrocarburos, a partir de una cantidad de decisiones políticas, no solamente porque tienen los hidrocarburos. Neuquén, la principal producción es hidrocarburífera. A lo largo de los años también se fueron desestimando otro tipo de producciones que obviamente no tienen, en términos macroeconómicos, no tienen la incidencia que tiene el petróleo, pero sí son producciones que permitían mantener la ruralidad, que permitían una cantidad de arraigo y de producciones de soberanía alimentaria y demás que fueron siendo desestimadas, y se avanzó por una matriz. Y si uno Neuquén tiene la particularidad que tiene el COPADE, ¿no?, que es el Consejo de Planificación del Desarrollo de la provincia, y desde los años 60, y uno dice, wow, una provincia de avanzada desde los años 60 viene planificando la provincia, viene planificando su economía, y terminamos en esto, que cae la producción de vaca muerta y hay que salir a pedirle plata prestada a Nación para pagar los sueldos de la planta pública. Entonces, también eso, ¿no? Pensar para quién queremos generar energía, y un poco también corrernos en este pensar el modelo, un poco corrernos de esas cifras macroeconómicas y ver un poco los comportamientos, la incidencia en los territorios, qué otras alternativas se pueden construir, porque si no también, bueno, sí, en Neuquén construir una alternativa a los hidrocarburos con esos términos de dinero, de circulación de dinero, y sí, no hay. Ahora, ¿hay otras alternativas? Sí, claro que las hay. Sí, y por ahí, como yo también, para no hacerlo tan largo, pero tratar de ver y analizar en materia de externalidades. Suele ocurrir, digamos, que no se contemplan todos los costos, o que para poder, digamos, se planifica en función de la balanza comercial, y para poder ser competitivo dentro de los mercados mundiales, cada vez van generando procesos de mayores ajustes y mayores flexibilizaciones. Entonces, eso son externalidades que permanentemente van cayendo. Algunas tienen que ver con cuestiones ambientales y otras tienen que ver con cuestiones de flexibilizaciones en materias laborales. Entonces, cada vez se reducen los costos de trabajo, se intensifica el ritmo de trabajo, se generan mayores accidentes, y las empresas tratan de mantener la competitividad en ese sentido. Entonces, hay que poner a pensar, digamos, cómo se va a desarrollar la actividad que se desarrolle y cuáles son todos, en la evaluación, todos los costos de futuro, porque si se quitan todos esos costos, claramente la mayoría de los riesgos los está asumiendo las poblaciones, los territorios y muchas veces los estados, y no tiene mucha lógica. De hecho, ahora en Estados Unidos lo que está pasando es una gran preocupación por un comportamiento sistemático que tiene que ver con la industria, que es el abandono de pozos. Y el abandono de pozos es en todos lados. Acá también tenemos muchos pozos abandonados, sin tratamiento, sin nada, sin el cierre debido, porque es muy caro el costo. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que el no convencional, al hacerse en escala de factoría, el número de abandono de pozos es gigante. Y ahora, en el marco de el quiebre de las empresas, o los salvatajes, o las compras internas, el nivel de responsabilidades de quienes asumieron eso es muy poco probable de poder seguir, porque, como decía el vecino, muchas son
perforadores independientes, pequeñas empresas, medianas empresas, y anda a perseguirlas y a cobrarlo para que remedien o saníen la situación ambiental. Entonces hay una preocupación muy grande ahora por el abandono de pozos en todo este proceso. Nada, eso, como para elementos como para tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, y si les parece, para no abusar del tiempo que nos dio Observatorio Petrolero, cerramos esta 9ª charla del ciclo de Nuevos Vientos. Como reflexión, por ahí me gustaría poder decir que el camino virtuoso para mejorar el acceso a la energía sería un gran pacto ecosocial y económico en el que deberíamos poder debatir todos qué tipo de país queremos y poder debatir que el acceso a la energía es un derecho. Sería interesante que esto se pueda plantear y que el gobierno permita ese debate para poder llegar a todos. Querer agradecerles, por supuesto, a Martín, a Fernando y a Hernán la predisposición y todos los datos de esta charla, y decirles a todos, a los que no pudieron ver la charla completa, que ya está colgada en el Facebook de Nuevos Vientos, y van a poder ver la charla completa para aquellos que se perdieron alguna parte o algún detalle. Así que gracias a todos, y nos veremos en la próxima charla. Muchas Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la curiosidad, la claridad. No. Muchas gracias.